Pero no están vos escritos. sabés muy bien que la doctrina peronista, aunque hable bien de los trabajadores, es una doctrina de conciliación del capital y del trabajo. Diga lo que diga la marcha peronista. Y del lado del capital están los que están disfrutando. Porque esto no es solo los operadores financieros. El capital también es la pequeña y mediana empresa, no hace falta que sea... No, pero cuando hablamos de capital siempre hablamos de gran capital. Porque la pequeña y mediana empresa es una empresa capitalista, pero los que tienen la sartén por el mango no son los de la pequeña y mediana empresa. ¿Se entiende o no? Acá hay grandes capitales que no solo son financieros, que no solo son bancos, son grandes industrias, son monopolios del comercio exterior. A ver, ¿ustedes se animan a debatir esta idea, Moreno, con Altamira? Claro, Sí, no ustedes lo puedo dejar en... Ninguna duda. Pero listo, miren, yo me corro. Me querés convertir en... No, ahí están, presidencial. ahí tienen los dos protagonistas. Fue claro, Altamira, ustedes los peronistas, yo me corro, ustedes los peronistas no son lo que dicen, ustedes no defienden a los trabajadores. No dijo No, él, no que no dijo dijo, eso, no, no ¿cómo que dijo, no? no dijo eso. No, escúchame, después de una cantidad de conquistas sociales, de la importancia que tuvo este país bajo un gobierno peronista... No me cambié, Altamira, vos dijiste que el peronismo no defendía a los laburantes. No, yo no dije eso, yo dije que mientras que yo propongo una salida de la clase obrera, Sí. ellos proponen una salida de todas las clases sociales, ¿no es cierto? Hablé de la colaboración de clases, creo que fui muy claro, y nosotros consideramos que eso es lo que entierra el movimiento obrero, la supeditación a una clase capitalista que naturalmente es entreguista del país y que lo ha demostrado a través de todo el tiempo. Por ejemplo, bajo el gobierno anterior se firmó el acuerdo con Llorón. Un acuerdo que tu Laurita Alonso, Lo continúa así, claro. ¿no es cierto?, no quiere revelar tampoco. Sí, eso es verdad. Entonces quiere decir que hay toda una trama en ese sentido. Le entregaron a Eskenazi una parte de... Bueno, primero le entregaron al Banco Provincia. Es una gestión. La presidenta en este sentido siempre fue... La presidenta, me refiero a Cristina. Cristina, sí. Nunca ocultó esto. Quiero decir, en sucesivos Piensa discursos ha desarrollado claramente una concepción de colaboración de clase, de conciliación de clase, del capital y del trabajo, que es el fundamento de la doctrina, no ya del peronismo, sino de muchos movimientos similares que hay en América Latina y en otros países del mundo. Moreno, su turno. No, pero nosotros estamos orgullosos de lo que él considera que está Correcto. mal, nosotros consideramos que está bien. Correcto. Por ejemplo, nuestra doctrina dice que hay una sola clase de hombres, los que trabajan. Nosotros decimos que no estamos a favor del odio de clase, que es el que expresa él en su discurso, expresa un odio de clase, ni estamos a favor del egoísmo de los capitalistas. Por eso la tercera posición. No es que nosotros no reivindicamos la tercera posición, no somos ni marxistas ni yanquis. Y en esto nos diferenciamos. Y tenemos un elemento ordenador. Usted está diciendo que él tiene odio de clase. No hay Yo duda. se la Claro, dejo no, pasar. no, no no, hay no es duda. que diga que tiene odio de clase. Sí lo dijera- dijo. No, pero si dijera que él piensa que nosotros tenemos odio de clase... Lo dijo. Está bien. ¿Viste? No, él dice que nosotros tenemos una doctrina de odio de clase. Acá el único odio de clase pero yo que hablo de hay la doctrina es la de peronista. la patronal, que te hace laburar 14 horas, te precariza el laburo, y de parte de la clase obrera, ¿no es cierto?, hay una respuesta a un odio generalizado de la clase capitalista contra la clase de los trabajadores. Vamos de vuelta. Vamos. Yo Ni no el expresé odio de ninguna clase. forma de odio porque me preocupo muchísimo en el discurso, en los mensajes, en traducir una idea política y eliminar todo aquello que pueda parecer personal, subjetivo, arbitrario, caprichoso, como si el rey del mambo fuera yo y no simplemente una expresión de un movimiento político más general que procura a través de sus ideas transformar la Argentina. O sea, Moreno, él no tiene odio de clase, dice. No, dijo que sí. Si yo no hablo del odio. Dijo que sí, dijo que hay odio de clase y por eso quiere el aniquilamiento de una de las clases. Si no, ¿por qué vas a plantear la dictadura del proletariado? Digamos, lo que te motiva a la extinción de una clase es el odio de clase. Por ejemplo, yo odio la oligarquía, odio a las 1000 familias, y ellos me oyen a mí. Y obviamente que el peronismo dice patria antipatria y expresa en las 1000 familias la antipatria. Hay un odio, que lo decía ahorita, a las 1000 familias. Él, cuando plantea el aniquilamiento de la clase capitalista,
está expresando, y no hay otra alternativa, el odio a una de las clases. Sí, claro. Bueno, vamos yendo ustedes, vamos. Bueno, sí, pero yo no, la atentamente. palabra aniquilamiento tiene en la Argentina un sentido. Es el decreto del gobierno peronista de Isabel Eso es de una aniquilamiento, tontería. Eso es una tontería. de aniquilamiento de Eso la es una ciudad. tontería. El odio a la oligarquía Pero eso es una tontería, no les lo que impidió Eso no a los expresa la kirchner- conceptualización de las ideas. No, la palabra aniquilamiento la estás usando para dirigir Como lo usan al ustedes. auditorio. No, de ninguna manera. De ninguna manera. ¿Querés terminar o no con la clase capitalista? Pero no basta usar la palabra aniquilamiento. Aniquilamiento figura en el decreto del gobierno eso es peronista. aniquilamiento Segundo lugar, físico. él tiene un odio fenomenal a la oligarquía. Sí. Un odio fenomenal. No le tocó un pelo. Pero cómo no. No le tocó un pelo. Pero por sobre todo... Tuviste 10 conflictos hubo 10 que se cumplen años, 10 años. Hubo 10 años de gobierno menemista que todos ustedes apoyaron, que fue un gobierno de la oligarquía. Pero no. Que fue un gobierno de los ojeros, Pero no. que fue el gobierno de Caballo, que fue el gobierno de la entrega, Pero confunden todo. que fue el gobierno que privatizó todo el patrimonio estatal que en el primer gobierno peronista, el del 45, 46, al golpe del año 55, digamos, se constituyó. La masacre del 55, más que un golpe. Sí, un golpe, una masacre, lo que fuera. Quiero decir, bueno, en ese punto no, sabés que no tenemos ninguna cosa que añadir. Simplemente son dos visiones, ¿no es cierto? Indudablemente. Por ejemplo, nosotros queremos el gobierno de los que trabajan. Nosotros estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo con un gobierno de los que viven del trabajo ajeno. Es otra concepción. Moreno tampoco. Sí, ¿cómo que no? La clase capitalista vive del trabajo A ver, ajeno. vamos a ver, a ver, Entonces, Moreno. la El clase problema capitalista es, como una clase ¿sabes qué es lo trabajadora? que me termina pasando acá? Que acá hay un establishment político que va desde el PO, si es que todavía existe, o el Frente Izquierda, hasta el PRO. Entonces busca, déjame hablar nomás, porque si no yo te dejo, No, si yo ya, no- porque ¿viste? Que buscan lo políticamente correcto. Y el discurso, por eso está tan preocupado por el discurso, de lo políticamente correcto. Entonces ahora resulta que el Partido Obrero que yo conocí y que él dignamente conducía, y que yo lo conozco desde hace muchos años, no personalmente, pero sí públicamente, ahora no quiere el aniquilamiento del sistema capitalista y de los capitalistas que conducen el sistema capitalista. Porque en realidad el aniquilamiento es un decreto de una señora que tiene 88 años y que lo que decía y que lo hizo Luder era el aniquilamiento físico. Y él estamos hablando como sujeto histórico. Ellos identifican dos sujetos históricos en esta etapa, porque salieron del orden feudal, del sector capitalista y de la clase obrera. La clase obrera ahora se transformó en trabajadores, que es lo que decimos nosotros los peronistas, que hay una sola clase, los que trabajan. En ese concepto, Perón define los trabajadores y la oligarquía. En ese concepto, todos los marxistas-leninistas de aquel momento se juntaron con Braden en la Unión Democrática. Y esta confrontación viene desde hace 70 años. Entonces nosotros no renegamos del sistema capitalista, no renegamos del derecho de propiedad. Lo que renegamos son de algunas conceptualizaciones del derecho de propiedad que no devienen del trabajo, como es la propiedad de la tierra, y que es la apropiación a partir de sangre y fuego, y la imposición de ese derecho de propiedad en el costo de los alimentos. Y entonces el problema que tenemos, y por eso siempre la confrontación de la oligarquía con el peronismo y de algunos marxistas con el peronismo que acompañaron a la oligarquía en el festejo en Libertador y bueno, ¿dónde era? Libertador y Sarmiento, donde hicieron y ahí vos vendías la bandera roja. Eran del PO, no eran del PO, eran de un frente de izquierda. Similar, no similar, siempre se nos juntan en contra del peronismo. Lo que nosotros tenemos, y termino, nosotros tenemos un ordenamiento a partir de conceptos primarios donde la patria es el eje ordenador. Él no tiene la patria como eje ordenador, tiene la clase obrera nacional o internacional como elemento ordenador. Por eso tienen
la Cuarta Internacional, cantan la Internacional, no cantan la marcha. El elemento conceptual que guía su esquema de pensamiento, obviamente que son distintos. Nos tenemos que respetar, Muy bien. Y yo lo respeto y él me tiene que Es respetar. una discusión muy baja. Es indudable que esto de aniquilamiento y todo lo demás, hay toda una propaganda que confunde la lucha por el socialismo con fusilar gente. ¿Está claro o no? Y los que han fusilado son los capitalistas, por ejemplo, Videla, lo que dijiste vos recién de la Libertadora. Todavía no había aquí ninguna clase de ese tipo. Entonces, una cosa es superar el sistema capitalista, socializar los medios de producción, defender el trabajo, que es confiscado bajo el capitalismo. Vos laburás y te confiscan el esfuerzo de ese trabajo. La patria no es interpretada, en un programa anterior vos no estabas aquí. Esto es una deformación, es pura arenga. A ver. Cuando se produjo la guerra de Malvinas, entre el imperialismo británico y la dictadura argentina, ¿cuál fue la posición del Partido Obrero? La defensa de Argentina, de los torturadores, de un gobierno de torturadores, de nuestros compañeros, de desapariciones, porque la democracia inglesa es imperialista y el nuestro es un país oprimido. Ahora, esto es una comprensión internacional. Por ejemplo, de acuerdo a Moreno, un obrero inglés tiene a la patria como elemento ordenador. No, entonces matemos argentinos porque y no es ocupemos la peronista. Malvinas. No, porque no es peronista. Perdón. No, pero no diga lo que yo digo que no digo. No, para el peronismo, la patria es el elemento ordenador. Claro. Hay un montón de patrias. Claro. En la ONU debe haber 200 patrias. Claro. Están las patrias de los oprimidos y están las patrias de los opresores. Si la patria es el elemento ordenador, Hitler es el mayor ordenador patriótico de la historia. Llegamos a una conclusión. Para él Porque la patria en no Alemania, es un elemento ordenador. Pero, en cambio nosotros tenemos un ordenamiento internacional. Claro, es lo que cualquiera dije. que nos vea lo tiene que entender fácilmente. Esto fue lo que nos dijo. Porque vos No es la fijate- patria vos fijate su que la centro de Argentina- pensamiento, y La yo Argentina también. está sometida, como toda América Latina, a todos los manejos de una economía mundial. El límite de fondo del nacionalismo es no comprender que sin un combate internacional no hay liberación nacional. No hay liberación nacional, de ninguna manera. Y por eso han fracasado los movimientos nacionales. Han fracasado casi todos. Ahora tenés a Lenín Moreno, el Scioli de Correa, el Scioli, ¿no? Le ganó al Macri de Ecuador, pidiendo la captura de Correa. Se ha pasado al otro lado. La burguesía que apoyó al peronismo se pasó a la Libertadora. ¿De dónde salieron todos los Pérez Compán y todas esas compañías? ¿Qué elemento ordenador de la patria hay bajo Menem? Menem remató literalmente el país, entregando a las empresas del Estado por el 10% de su valor al reconocer como medio de pago para esas empresas los títulos de deuda Ahora, externa. hay que reconocer que en ese momento, si algo había fracasado en el mundo que obligaba a Menem a alinearse con Occidente, era la caída del muro de Berlín sobre la cabeza del comunismo. No, Si yo no me equivoco. no, me toca. No, una sola observación. A ver, Déjalo, Moreno, y volvemos a una pero sola está bien, observación que está bien. dijiste, que es puramente metodológica. Si al discutir un tema vamos a empezar a traer otros temas. No, bueno, pero todo, a ver, todo No, porque todo si ahora existe. resulta que pasamos La historia del tiene elemento ordenador circunstancias. de la lucha de clases internacional Sí. o del elemento de la patria, la caída del muro de Berlín, tenemos otro programa. Cayó un porque- modelo. El problema es que Bueno, por eso me obligás a meterme en otro tema. Bueno, pero te involucra. A ver, tenés una posición de el izquierda que problema estuvo es representada que está No, desbalanceado. pero es como nosotros. Pero, por eso no... Es raro. No, raro no. Yo pertenezco a una corriente que denunció el levantamiento del muro. Pero Claro, claro, mira porque que pero el está problema bien del lo muro... que dice. Porque, mira el tema internacional. Pero Vos me está hablás del bien tema lo que dice internacional. él, está bien El lo tema que- internacional, vos podés imaginar que un internacionalista puede ser partidario de levantar un muro Claro que dentro no. de una sola nación. Claro que no, no tiene ya de razón. una nación... No era una nación. Era la ex Unión Soviética con No, muchas naciones. no, de Alemania. Ah, Alemania es una nación. Sí, sí. Y levantaron un muro dentro de la nación. No ya un muro entre Estados Unidos y México, entre dos naciones.
¿Vos crees que un internacionalista puede estar de Claro, acuerdo con tiene eso? razón. A ver, Moreno, vamos. No, él tiene razón. Y yo creo que nos fuimos poniendo de acuerdo. Cuando llevamos al debate a donde tiene que estar. Ustedes saben que es muy rico esto porque la gente, ustedes representan... A vos lo pusiste en un punto Sí. donde él está confrontando con ese punto. Él no es estalinista. Él es trotskista. Por lo tanto, es correcto lo que está diciendo. Él confrontó con esa Unión Soviética en un punto tal que Stalin manda a matar a Trotsky. No es que no le mata. Él utilizó la palabra aniquilamiento como sinónimo de fusilamiento, como si a mí me generara alguna historia. A mí no me genera ninguna historia. Yo cuando dije aniquilar, utilicé la palabra correcta. Y si vos lo entendiste que yo estaba diciendo eso en un esquema donde quería vulnerar tu lógica por el fusilamiento y la utilización de la violencia, te digo que no. Vos la llevaste al decreto de la presidenta Isabel innecesariamente. Yo dije, es el aniquilamiento, la extinción, la palabra que vos quieras, de lo que vos considerás que es la clase opresora de la clase obrera. Y nosotros partimos de otro esquema conceptual, donde el elemento ordenador es la patria, y déjame, equivocado o no, que yo considere que existe como elemento ordenador y que ustedes no la tienen, porque como lo acabas de afirmar, son internacionalistas. Y nosotros lo que consideramos, que la casa común, como la define su santidad, es la articulación de los pueblos como tal, en sus propias características, en un territorio determinado llamado patria. Y eso es lo que articula, no el hecho internacional de una clase confrontando contra otra clase que termina en la dictadura del proletariado. Y está claro que Perón tiene otra cosmovisión. Y nosotros, los peronistas, no somos marxistas. Y esto vos lo tenés que respetar. Y no podés suponer que tu esquema conceptual es superior al nuestro. Obviamente que no tenés a la Argentina como elemento ordenador. La Argentina con todas sus particularidades. Y nosotros somos un movimiento nacionalista. Y lo que vos decís que han fracasado los movimientos nacionalistas, yo te digo que no, que es al revés. Hoy están en auge los movimientos nacionalistas, con una pequeña situación que tenemos que aclarar. Hay movimientos nacionalistas xenófobos, imperiales, como son los eurocentristas, como por ejemplo es el trotskismo, que es eurocentrista, como por ejemplo es el marxismo, que es eurocentrista, como por ejemplo es el liberalismo, que son conceptos eurocentristas, y los movimientos nacionales de amor y paz, que no pretenden levantar muro entre un pueblo y otro pueblo, sino construir puentes, como enseña su santidad, que tienen también una doctrina universal que respeta las especificidades de cada pueblo, que es la doctrina del Movimiento Nacional Justicialista, y que es la única que no se ha puesto todavía en valor. Por eso tenemos que peronizar la Argentina, para después peronizar Latinoamérica, para después peronizar el mundo, y en eso estamos. Le pregunto a los dos, esperen, les pregunto a los dos. El debate que están teniendo es enriquecedor porque finalmente en la Argentina se debate de política. Salimos de las imbecilidades del gobierno, de la propaganda berreta de los canales inmundos que sirven al régimen. Digo, ustedes representan dos espacios que claramente confrontan con este modelo, con este gobierno, y que la gente necesita saber cómo vamos a salir de esto. Entonces, aclarados los puntos de diferencia sobre esto, digo, ¿en algo coinciden sobre cómo terminar este proceso perverso en la Argentina, para una Argentina mejor, para la que soñamos, más allá que suenen una distinta? ¿Y hasta dónde están dispuestos a ponerse de acuerdo para salir de esto en lo que estamos? ¿O ustedes creen que la presencia de Macri beneficia a alguno de los dos individualmente del conjunto de los argentinos? No, quiero decir, todo el mundo sabe que numerosos ex-kirchneristas, altos dirigentes del Frente para la Victoria, el peronismo, hace 2 años trabajan con Macri. Por ejemplo, cuando Romero en Salta se agotó, apareció un joven peronista en Salta, del partido de Romero, que era la Renovación Kirchnerista. Se llamaba Urtubey, no me acuerdo, Julio, no, ¿cómo es el nombre? No, Juan Manuel Sí. Urtubey. Él tenía la patria por ordenamiento, en aquella época por lo menos, y después tenía la provincia por ordenamiento, especialmente la provincia, porque se quedó con muchas tierras de sojeros, etcétera, hay deforestación. Es decir, estos ordenadores de la patria han limpiado la patria. Santiago del Estero
años gobernada por el peronismo, ya no tiene árboles. No digo que lo hizo un solo gobierno, pero, digamos, se arrastró, digamos, de esa manera. La patria es un concepto histórico. No siempre hubo patria. Bajo el Imperio Bizantino no había patria. De amor, ni de paz, ni de violencia, no había. Apareció una etapa de desarrollo histórico. Ahora, los temas patrióticos son fuente de guerra a nivel mundial. En esa guerra distinguimos, por ejemplo, a Siria peleando contra los yanquis, o a los yanquis atacando a Siria. El otro día alguien me criticó en un programa de televisión en el que yo estaba ausente, porque nosotros en una guerra, como lo acabo de señalar de Malvinas, hipotética que había señalado Trotsky entre Inglaterra y Brasil en la época de Getúlio Vargas, decía los trotskistas defendemos a Brasil. No solo defendemos a Brasil, nosotros defendemos a Irak. Siendo Saddam Hussein un déspota casi criminal, nosotros defendemos a Irak contra los Obama y los Clinton, que hacen gala de democracia. Tenemos mucha claridad sobre ese punto. Por ejemplo, vos fijate Ortega del movimiento sandinista. Todos hemos apoyado a la revolución sandinista. El hombre acaba de recibir más nacionalista que el sandinismo, imagínate. En febrero le dieron el premio al modelo de trato con la inversión extranjera. Y de acuerdo con el FMI hicieron una reforma provisional como la que se quiso hacer Macri aquí. Así terminan casi todos los nacionalismos. Hay un levantamiento popular en Nicaragua. Y el campo nacional no es Ortega. El otro es un campo confuso, pero es más nacional el otro campo que el de Ortega. Ustedes en Argentina entonces quieren... Entonces quiero explicarte lo siguiente. Terminar con Macri con la calle, con el levantamiento popular. No, vamos a ver, eso déjame porque es lo más importante al final, porque es el tema de actualidad. Yo justamente quise empezar porque el programa había comenzado con tantas denuncias fundadas sobre corrupción, y yo señalé esto de que si él habla del financiamiento, porque está reconociendo todo esto, y entonces me hice el planteo a mí mismo, tenemos que abarcar más. Es un régimen. Macri no hubiera podido gobernar sin la colaboración del peronismo. Del peronismo que se reivindica de Perón, unos y otros con divergencia, y a veces pero tantas veces mezclado con ellos, e incluso proponiendo fórmulas de unidad entre todos. ¿Usted está dispuesto a eso, Moreno? ¿A hacer una No, fórmula con No Macri? importa, con propuesta de unidad entre todos. Espere que le... No, sí, termina la idea que me dale, contaste vos, después porque vamos, Moreno, a ver. es un problema de levantamiento. Entonces nosotros decimos lo siguiente. Acá hay que reventar este acuerdo con el FMI. Ahora, sea que lo reventemos nosotros, sea que se reviente solo, con el fracaso del programa de acuerdo con el FMI se cae Macri. Nosotros postulamos como alternativa, dentro del movimiento obrero, un Congreso General de la clase trabajadora para postularse como alternativa política y no repetir la historia de los menemistas, que cuando se viene abajo la convertibilidad se transforman en kirchneristas después de haber vendido toda la provincia de Santa Cruz, y vamos con la ruleta todo el tiempo. Uno y uno. Alfonsín, Menem y de la Rúa. ¿La solución es la revuelta popular? Claro. No hay solución en democracia. No, si la democracia la vamos a conseguir de esa manera, si esto no es una democracia. A ver, pero ordename, Jorge. Nosotros... El paso a la democracia es primero la gente en la calle derrocando un modelo de gobierno. Un modelo de saqueo No un nacional. gobierno, sino un modelo. Un modelo, un régimen, un sistema social de saqueo del país. Mira, en el año 74 teníamos 4% de pobres. Ahora tenemos 32%. Ese solo dato te demuestra la decadencia completa de la clase dominante. Mirá, Jorge, que la gente que te está mirando tiene que elegir si va a ir a las marchas con ustedes o va a ir a votar a Moreno. Sí, La gente en este momento está eligiendo algo que le está proponiendo, Soy muy consciente de Bueno, eso. está Sí, bien. sí. Vos estás proponiendo derrocar el modelo. Sí, el régimen social, claro, tienen que gobernar los trabajadores. Hay una clase social que gobierna este país bajo la dictadura, bajo los gobiernos anteriores a la dictadura, bajo los gobiernos posteriores a la dictadura, y que ha reventado a la Argentina. Esperá que le toca a Moreno. Moreno, él quiere fin de todo. No, es un debate, yo lo valoro este debate. Claro que sí, estoy seguro que sí. Lo valoro. Lógico, es una vieja discusión. Lo valoro
y me parece que estamos llegando a conclusiones relevantes y me parece que este debate, sobre todo la juventud peronista, se lo tiene que pasar. A las distintas agrupaciones de la juventud peronista se lo tienen que pasar. Porque finalmente lo que estamos reflexionando acá es si están dadas las condiciones objetivas para la revolución y faltan las subjetivas, y para que se concreten las condiciones subjetivas, lo que tiene que fenecer es el peronismo. Lo que acaba de decir Altamira, y que yo lo valoro por la honestidad intelectual, estamos dadas las condiciones objetivas en la Argentina porque está colapsada la base material de la nación. Esto significa, hoy no estamos en condiciones, hoy, dentro de 60 días, 90 días, cuando sea, de generar los elementos de bienes y servicios materiales que permitan satisfacer las necesidades básicas de nuestra población. Ahí están dadas las condiciones objetivas. Por eso la crisis que nosotros definimos como una supercrisis. Se han ordenado los elementos del déficit fiscal que colapsó el gobierno de Alfonsín, más son los elementos del sector externo que colapsó el régimen de la Rúa. Para Altamira, bueno, estoy yo, estoy yo. Están dadas las condiciones objetivas. Faltan las subjetivas. ¿Cuáles son? La conciencia de clases, que no están dadas por la existencia del peronismo. ¿Qué está planteando? Está planteando, ¿qué hacemos con el Fondo Monetario Internacional? Y esto no son tontos, saben perfectamente la consigna que le están dando a nuestra sociedad hacia dónde van. Vos fijate, mi estimado Santiago, que no hay ninguna otra alternativa, que si este gobierno colapsa, aunque ninguno de los que estamos acá lo quiera, pero este gobierno colapsa, un patriota peronista se tenga que hacer cargo. Si el patriota peronista se hace cargo y la ola insurreccional tapa también al patriota peronista, finalmente la ola se comió a los radicales, se comió al PRO y se come a los peronistas, lo único que queda es el PO. Por lo tanto, ellos están en este momento, como nunca en la historia de la patria, muy cerca de conseguir los elementos revolucionarios que instalen una modificación total del sistema. Esto es lo que lo hace en este debate tan interesante, y por eso algunos de los nuestros se equivocan cuando analizan incorrectamente la contradicción. Si nosotros, los peronistas, no resolvemos bien el punto de ruptura y la transición, la ola te puede tapar y lo único que quedan son ellos. Y esto es lo que le está diciendo al pueblo. Y yo le estoy diciendo lo contrario. Miren, cuidado, cuidado mi pueblo, que están dadas las condiciones objetivas, porque no estamos hoy, la base material de la nación, en condiciones de satisfacer las necesidades básicas de mi pueblo, culpa de este gobierno oligárquico. Y en el medio lo único que queda es el peronismo, para la instalación definitiva de la ruptura de un sistema que va a ser muy complicado. Yo acepto que él tenga esta metodología. Lo que me permito es disentir y decirle a los compañeros, miren, para que esto no se dé, lo único que queda es el movimiento nacional justicialista con todas sus vertientes. Y digo más, desde todos los sismos internos del peronismo nos tenemos que encontrar, porque lo que está en peligro es la patria, pero no por el Fondo Monetario Internacional. Está en peligro la patria porque está gobernada por las 1000 familias, un sistema oligárquico que es la definición aristotélica de un gobierno de pocos para pocos, de 1000 para 1000. Esta crisis no es la crisis del 89 o la del 2001, es una supercrisis que, como dije, juntan los dos elementos. Si no la resolvemos bien, viene esto. Y lo digo con respeto, no lo digo faltándole respeto, digo, sí, viene esto. Entonces le digo, miren, juntémonos, porque nosotros, los que tenemos la patria como elemento ordenador y está en peligro, estamos en condiciones de perder nuestras tradiciones históricas, como bien lo ha definido él. Y yo no quiero vivir en un régimen marxista, leninista, trotskista. No quiero. Esto no significa que la confrontación no solo sea en la praxis, sino en los hechos intelectuales como lo estamos teniendo ahora. Y agradezco este debate porque él lo ha esclarecido. En todo caso, yo lo que hice
fue reintroducido desde otro elemento. Entonces le digo a los compañeros del Movimiento Nacional Justicialista, juntémonos, porque al antagonismo oligárquico se le opone el patriota peronista, no ni el internacionalista marxista-leninista trotskista. ¿Y cuál es el límite para que esa unión no termine siendo funcional a Macri? Por eso, ¿puedo responder? Le pregunto a Moreno, ahí voy con vos. Sí. ¿Cuál es la manera en que esa unión del peronismo no termina siendo funcional De a Macri? ninguna manera la unión de la causa nacional puede ser funcional a un experimento oligárquico que está terminado, por definición. De ninguna manera. Eso implica no tener la comprensión acabada de lo que está pasando. Como los chicos que caracterizaron a este experimento como modelo neoliberal. Entonces decían, estamos atravesando un modelo neoliberal. Y yo le decía, no, miren, es oligárquico. Ahora viene el Fondo Monetario Internacional y estamos en transición de un experimento oligárquico a un modelo neoliberal que todavía no se instaló. Porque no es afín a un modelo neoliberal tener una tasa que expolia el capital, sobre todo de las grandes industrias. Hoy, en esta crisis, supercrisis, la están pasando mucho peor las grandes empresas que las pymes. Y ahí tenés un dirigente sindical de una gran empresa que, si vemos los números hoy está peor Madanes que mi distribuidora de ferretería. Hoy es un hecho singular porque es una supercrisis. Por eso está protestando Madanes, está protestando Roca, Pagani, el polo petroquímico Bahía Blanca, porque esta tasa de interés usurera, que está poniendo el sistema financiero, usurera en términos legales, pero fundamentalmente en términos económicos, es apropiadora del activo de las empresas. Hoy estás trabajando con una tasa de interés real, o sea, descontada de inflación, de 70-80 puntos, es imposible. Y esa tasa de interés que permea los costos no está trasladada a los precios, porque te generaron un esquema recesivo que es imposible. Entonces, cuanto más tiempo esté esta tasa de interés, más difícil le va a ser al conjunto de las empresas, pero sobre todo a las grandes, proveer los bienes y servicios. Por eso la base material están dadas las condiciones objetivas de la revolución. Falta la subjetiva. Quieren cargarse al peronismo. ¿Cuándo? En plena crisis. ¿Cómo haces ese tema? Que no te den los grados de libertad para maniobrar, que sí los tuvo ¿quién? El Adolfo y Duhalde. ¿Para qué? Para finalmente desembocar en un modelo de 12 años. El discurso de él es el discurso extremo, donde en la crisis, supercrisis, como la caracterizamos nosotros, se cargan al PRO, a los radicales y al peronismo. ¡Cuidado! Lo acaba de verbalizar y yo le agradezco la honestidad intelectual que siempre tuvo, pero también la tengo yo, y él me tiene que respetar a mí, que yo, desde la defensa de los intereses que tengo, que son fundamentalmente de lo de la patria, diga esto y convoque a los patriotas a defender la patria. Altamira. Y después los meto en el final del debate con algo. Bueno, Me voy a cruzar, primero es el primer debate de estas características, de este alcance, que he tenido en la televisión y que creo que en general ha habido en la televisión. Esto es un hecho tremendamente importante. Ninguna fuerza política se puede cargar a otra. Para que una fuerza política se cargue a otra, la otra ya está lista para ser cargada. Esto es fundamental. Porque si no entramos en lo subjetivo. Yo soy Superman y me lo cargo a él. Eso no existe. ¿No es cierto? No, está bien. Si no hubieran atravesado con Menem, porque lo de Menem es muy interesante. Había una supercrisis de Alfonsín. Menem hizo lo que él está diciendo ahora. Era una crisis. Lo de Alfonsín es una crisis. Esta es una supercrisis. No, aquello era una supercrisis. No, a ver, quiero decir lo siguiente. Son grandes crisis, que la siguiente va a ser peor, no cambia que la anterior ha sido una supercrisis. Pero es muy interesante. Viene el peronismo y dice salariazo y revolución productiva, la patria ordenadora, Facundo Quiroga viniendo de La Rioja. ¿No es cierto? Y rescata el sistema en alianza con Bungibor y lo mete al Sogaray. Yo en aquella época fui candidato a presidente y me mandé un furcio extremista en la campaña, confirmando las observaciones de él, que soy un extremista. Si votás a Menem, gobierna el Sogaray. La gente dijo, este se volvió loco. Subió Menem y gobernó el Sogaray. Ahora dice lo siguiente. Acá la gran crisis la tiene Madanes. Y la tiene Techín, y la tiene este, y la tiene el otro. Coincido.
Ya escribí sobre esto a montones. ¿Por qué es importante esta observación de él y lo que yo he escrito en el mismo sentido? Porque quiere decir que el sistema ha perdido cualquier expectativa de los trabajadores y el apoyo de la clase de él. Hay capitalistas que han perdido mucha plata en las LEVAC. Mirá los Twitter, hay un tal Boyano que putea todos los Twitter porque lo dejaron prendido a lo mejor en una operación negativa. Cuando estas dos cosas se combinan, tenés una crisis definitiva del sistema. Él está proponiendo que nos aliemos con Madane, mientras que yo lo tomo como fenómeno objetivo, la clase que puso a Macri en el gobierno, ¿no es cierto?, ha entrado en contradicción con Macri y lo toma como aliado. Tenemos que hacer la gran Menem. ¡Cuidado! Porque como esta crisis es más grave que la de Alfonsín, capaz que viene Altamira. Ese acá no se trata solo de luchar contra Macri, también se trata de evitar que venga Altamira. Y para evitar que venga Altamira, el Partido Obrero, la izquierda, el Fito, lo que fuere, sí, está bien. Tenemos que hacer una alianza con Madane, ves que nos entendemos. Sí, Yo voy a tratar de llevarme un tape de esto. Se los doy a los dos. Esperá, para que los jóvenes nuestros lo escuchen a Guillermo Moreno, no a mí. Que la parte mía no la vean y jugarían como en una época que jugaba al ajedrez, había que adivinar cuál era la jugada correcta, que ante cada afirmación de él, nuestros compañeros jóvenes elaboren la respuesta, no que escuchen la mía. Ahora quiero decirte algo sobre la patria. Nos da una consigna muy importante, la unidad socialista de América Latina. Es hasta el punto relativo a lo de la patria que nosotros planteamos una unidad nacional bajo la dirección de la clase obrera de toda América Latina, porque separados no podemos frenar la opresión imperialista. Tenemos un planteo nacional. Tenemos un planteo nacional. Cuando los yanquis quisieron derrocar a Lázaro Cárdenas, porque le nacionalizó el petróleo, ¿quién salió en defensa de él? ¿Quién salió? ¿El gobierno de la década infame de la Argentina? ¿Quién salió? León Trotsky. Por eso Cárdenas le había dado... Trotsky no encontraba quien lo recibiera exiliado y perseguido, y fue un nacionalista latinoamericano, que en ese momento estaba en una pelea con el imperialismo. Porque las crisis obligan a este tipo de virajes, pero hay que distinguir los virajes, bajo la presión de las circunstancias, de una estrategia consciente. Último punto, nosotros no queremos instaurar ningún régimen marxista-leninista. Por una simple... No quieren. Ningún régimen marxista, nosotros somos socialistas. Un régimen marxista-leninista es un régimen... ¿Socialista a la española, a la francesa, a la cubana, no, como la a la describió él, venezolana? no. Que gobiernen los trabajadores y que los trabajadores dirijan la orientación de la economía nacional. Bueno, eso es Perón, 50-50. No, 50-50, no. 100%. No, dijo 100, no dice. Claro, 100%. no, pero Ni 60-40, que es lo que digo yo. No, Ahora, a mí me gustaría... Me achicaste a Perón 10%, Moreno. No se trata de... No, al revés, le doy 60 a los trabajadores. Al bueno. revés, 60 a los trabajadores. A ver, les propongo este ejercicio para hacer... Déjame estar un poquito. No, que estaba concluyendo. Termina. Eran 2 minutos, eran Sí, 2 segundos termina. que me interrumpieron, digamos, en esta conclusión. No, lo que te refería, por ejemplo, ves este ordenamiento de la Unidad Socialista de América Latina. ¿Por qué? Porque lo que eran las colonias dispersas de Estados Unidos se agruparon y formaron una fuerza imperial que dieron cuenta de lo que se llamó la balcanización de América Latina. Este es un fenómeno internacional, no es un fenómeno del Río de la Plata. Entonces, sin esta comprensión, no hay ninguna labor. Nosotros en la guerra de Malvinas, ¿qué hicimos? Campaña entre los obreros británicos, que no nos escuchaban. Embrutecidos por el nacionalismo y embrutecidos por esta sanata de la democracia. Ya hay una democracia y acá hay una dictadura. Ahora vos fíjate lo siguiente. Si hubiéramos derrotado a los ingleses, que existió esa posibilidad, lógicamente para derrotar a los ingleses no podía seguir como ministro de Economía alemán. ¿Te das cuenta? Era un gobierno entreguista forzado a una guerra que no había querido. Mirá qué situación tan compleja. En definitiva, si hubiera ganado la Argentina, hubiera sido un estallido nacional en toda América Latina y como consecuencia de este estallido hubiéramos terminado con la dictadura y hubiéramos repudiado toda la herencia de la dictadura. Como fuimos derrotados, la democracia, el retorno a la democracia, sirvió
para normalizar una situación en la que Alfonsín y todos los partidos políticos asumieron el legado del régimen anterior. Hasta el día de hoy, el 40% de la legislación vigente en la Argentina la escribió la CAL, la Fuerza Aérea, la Marina y el Ejército. Entonces me parece que ha sido un gran debate. En una ocasión tuvimos tuvimos un incipiente intercambio de este tipo en otro programa, en donde yo advertí que Guillermo Moreno quería un debate de este tipo. No me sorprende que lo hayamos tenido, porque lo había observado en una ocasión en que él planteó: queremos que Macri termine su gobierno. Y esta es nuestra diferencia con el Partido Obrero. Sí, yo no. Bueno, no sé si te acordás, en un programa tuyo. Sí, en Crónica, sí. En un programa tuyo, que vinieron los trabajadores de AGR, Clarín, sí, etcétera. Nosotros no somos partidarios de forzar la caída de ningún gobierno porque entramos en el puchismo. El puchismo no es lo nuestro. Pero nosotros advertíamos que las contradicciones de ese régimen, etcétera, y la movilización popular podían provocar eso, y nosotros queremos la salida positiva al fracaso del macrismo. A ver, tenemos otros invitados, quiero redondear ideas y quiero mostrarles algo para después ya meter al resto. Sí, pero yo necesito... Dale, Guillermo, ahí voy. Redondear y después les muestro un tape, okay, para que cerremos con cada uno de ustedes y metamos el resto en el baile. Dale, Guillermo. Insisto, valoro la integridad y la honestidad intelectual del compañero, y le ofrezco otra cosa. Le ofrezco el debate, y le ofrezco un debate con nuestra fuerza. 200, 300 de los míos, 200, 300 de él. Nos juntamos para que no haya barra, para que nos juntamos y reflexionamos alrededor de cuáles son los postulados que corresponden a una patria como la mía. Sello el acuerdo. Listo, hecho. Está sellado. ¿Están mirando? Esperen. Sí. Acá, chicos, en las manos, no en la cara. Acá. No, acá abajo mío, las manos. Acabamos de llegar a un acuerdo ahí está, de un debate público entre Jorge Altamira y Guillermo Moreno, o Guillermo Moreno y Jorge Altamira. Digamos, saludándose y dándose la mano, es excelente. Pero quiero destacar este aprendizaje, este privilegio que he tenido como asistente a este debate de mucha altura. Pero, digo esto, Guillermo, ¿cómo vas a acompañar en esto? Están miles, cientos de miles... A ver, Miguel, que se sume el compañero acá, que venga, vamos. Mirándonos a ver si nos ponemos de acuerdo. Y les pido que el próximo debate que vayan a hacer, que siempre es enriquecedor, nos ayude a bajar vamos acá. al llano y ver cómo enfrentamos el desafío electoral de 2019. Porque si no, esto va a quedar en un debate y la posibilidad de que cambie este gobierno la podemos perder. Por esto que no te perdono, porque fuiste menemista, porque acompañaste equivocadamente un régimen que fracasó. Tenemos que perdonarnos, porque si no vamos a fracasar frente a quienes tenemos que darle respuesta, que son los trabajadores. El debate es fundamental, sí. Porque esclarece, y ahora le damos la palabra, pero entre otras cosas, porque tenemos que generar un esquema donde los compañeros tomen posición y no vayan a votar en blanco, porque el gobierno de Macri es gobierno de Macri porque votaron en blanco. Si no hubiesen votado en blanco, hoy no estaba Macri. No, hoy estaba Scioli. Entonces, bueno, hoy estaba Scioli. No, claro. Precisamente. Estaba Moreno. Pero estaba Scioli. No ninguna. Bueno, estaba hablando yo. No, pero un segundito. Está bien. El programa del FMI, de canjear las letras del Banco Central, la letra intransferible, por deuda pública del Estado, estaba en el programa de Scioli. No estás bien. Por el asesor Miguel Bain. A ver, me gusta los conceptos fijos. Moreno, alguno tarda más que el otro. Demostró que no había que darle el apoyo político a Scioli. Si nosotros hubiéramos dado el apoyo político a Scioli, hoy no existimos más. No inventemos tanta berretada en televisión, tanta basura para tapar los temas centrales y de fondo, que obviamente cuando la gente va a elegir, no elige, opta, porque no sabe ni lo que piensa Altamira, ni lo que piensa Moreno, ni lo que venía atrás de los globos. ¿No? O sea, estamos de acuerdo. Por eso yo... No, pero termino y no hablo más. No, por sí, eso valoro, porque no terminé el concepto. A ver. Claro. Entonces se me desordena, con todo respeto. No, por favor. Lo primero es sugerir un debate. A partir de ahí nos dimos la mano. Está bien, pero no hable más. Vamos, siga. Bueno, entonces, si no se me desordena, dije, no voten en blanco. Inmediatamente me vino Scioli y dejé de hablar.
Entonces, primero, tenemos que llegar a una conclusión en ese debate. ¿A quién vamos a votar? No a no votar. Porque por ahí tenemos acciones que en realidad terminan generando el efecto contrario de las que queremos. Muy bien. Entonces tenemos que llegar a una conclusión. En ese momento, en primera, segunda, tercera, 10ª vuelta, vamos a votar. No es que vamos a decir, bueno, ahora no me gusta ninguno y entonces No, porque esa inacción yo puedo presuponer que ha sido financiado por el que precisaba los 3, 4 puntitos, porque vos sos un dirigente sindical y de esto entendés, vos también. Los muchachos se juegan de una manera que vos decís, che, pero ¿cómo? En el acto de la oligarquía masivo de hace 10 años atrás había banderas rojas. Y muchachos, las pagaron. No era el PO, pero era un socio que hoy tenés. No. Pará. Nuestra lucha en esa oportunidad fue muy clara. Pero escuchame una cosa, no es despreciar las banderas rojas, a mí me gusta la celeste blanca, pero estaban, y los dirigentes subieron al palco, no es que no había expresiones de izquierda en ese momento. No están con nosotros. Muy bien, ahora sí, y en general avanzan sobre el mismo espacio y las mismas conceptualizaciones. Entonces, ese debate es rico, si como decís vos, nos ponemos de acuerdo, o que van a votar a Macri o van a votar lo nacional y popular, pero van a votar algo. Igual lo doy el debate, pero me parecería interesante llegar a esa conclusión, porque si llegamos a esa conclusión, tenemos la posibilidad de decir, me equivoqué en la anterior. Algunos dirán, de mi propia fuerza, yo estaba en Italia, pero cuando vine lo escuché, ¿cuál es la diferencia entre Scioli y Macri? Es más o menos lo mismo. Sí. Y la realidad es que uno es un oligarca y el otro es un compañero. No es lo mismo. Scioli no se llama Blanco Villega. No te hubiese duplicado el precio de la comida. No hubiese hecho lo que hizo este salvaje. Que sí. Muy bien. Entonces, esa conclusión del por supuesto que sí, ya me deja en una situación, vamos a dar el debate, pero difícil que vamos a votar en todas las instancias electorales. Lo segundo, confirma lo que estamos diciendo. Cuidado a mis compañeros del Movimiento Nacional Justicialista, que a veces por estas historias de creerse que con una diagonal alcanzás el objetivo, y esto es muy difícil, están acompañando posiciones de máxima que lo que quieren hacer es cargarse al peronismo, como bien lo está diciendo el compañero, y coincido con él que solo te lo podés cargar cuando el otro está agotado, porque ellos consideran que estamos agotados. Entonces este debate va a ser muy rico, porque él quizás transforma a algunos peronistas en trotskistas y yo quizás transforme a algunos trotskistas en peronistas. Y en eso es donde vamos a ir a debatir. Y me encanta. Déjenme que les pase eso. No, porque nos vamos a ir a otro tema. Está tan terrible los dos. Pero es que está bien lo que está haciendo Altamira y yo. Dejá que, bueno, el ¿Usted le cede la palabra a Altamira? No tengo problema, pero déjame hacer un comentario sobre eso. En primer lugar, quiero insistir en una idea que es la siguiente. Nosotros tenemos hoy la caída, lo dije inclusive en aquel programa ese que... Vayan con ellos, chicos, los protagonistas del debate. En aquel programa, hoy tenemos la caída de un régimen, no de un gobierno. Pongan las caras de Moreno. Gobierno, pantalla partida, chicos. Este gobierno no hubiera podido funcionar sin la complicidad de la burocracia sindical y sin la complicidad de la oposición en el Parlamento. Estamos de acuerdo. Entonces, ese hundimiento. Si Pichetto viene ahora, ¿no es cierto?, y dice, yo no tuve nada que ver, es un mentiroso. ¿Está claro? ¿No? Sí, claro. No nos olvidemos tampoco y si no viene igual, que en la pelea del 2008 por la 125, el que zanjó la votación fue el aliado del Movimiento Nacional. ¿Cómo se llama este? Cobo. Sí. San Martín como vicepresidente. Sí. Es una estrategia de coalición. Al primer conflicto, esa estrategia de coalición, un tipo se puso al lado de la oligarquía y cambió todo el escenario. No nos podemos, usando tu lenguaje, no nos podemos hacer los boludos con este tipo de contradicciones. No, mi reflexión más general tiene que ver con un señalamiento que hizo acá, que es la siguiente. Acá nosotros no tenemos una supercrisis en este país. La supercrisis es mundial. Vos fijate esto de Trump con Putin y todo lo demás. La deuda mundial es el 400% del PBI mundial. Fíjense que todas las naciones están en bancarrota.
Estados Unidos tiene una deuda del 110%. El capitalismo se encuentra en un impasse fenomenal. Si no tenemos ese tipo de visión y consideramos los problemas argentinos como un fenómeno particular, aislado, no vamos a ningún lado. Yo planteé el problema de la unidad de América Latina. La UNASUR fue la gran pantalla del gobierno de Brasil para las obras públicas de Odebrecht. No cabe ninguna duda. Segundo, no tenemos ningún dogmatismo. A Scioli nunca. Pero cuando Evo Morales se presentó por primera vez, chocando con la oligarquía, nosotros mandamos brigadas del Partido Obrero con una campaña por el voto de Evo Morales, señalando todas nuestras diferencias. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque por primera vez había un movimiento indígena con el cual nosotros no coincidíamos estratégicamente, peleando contra una oligarquía física. Nosotros colaboramos en la construcción del PT de Brasil y por lo tanto impulsábamos en las elecciones la candidatura de Lula. Nosotros no somos guitarreros de una sola cuerda. Tocamos todo el espectro, tocamos todo el espectro. No vamos a presentar una visión tan absurda. Cuando el peronismo estaba proscripto, se presentaban uno y otro. El peronismo estaba en blanco. No decía voto por este y voto por el otro. Cuando una vez violó esa regla y votó por Frondizi, tuvimos el plan Conintes en 5 meses. Perdón, para la gente que no sabe, el plan Conintes era un plan de militarización del movimiento obrero que empezó con los petroleros. Y la entrega fenomenal del país, el levantamiento del frigorífico Lisandro de la Torre. Argentina hoy enfrenta una crisis que acá Guillermo Moreno la tipifica, puede ser supercrisis, nosotros consideramos que es una crisis integral de todo el régimen, y la oportunidad de terminar con una decadencia nacional imparable. Todo el mundo habla de la decadencia argentina, y la decadencia argentina es la responsabilidad de los Chechín, de los Madanes, de los bancos macro, de la sociedad rural, ¿no es cierto?, de las confederaciones rurales, de la oligarquía, de Olmedo, de Urtubey. Este es el desafío. Nosotros estamos en un desafío estratégico para nuestra nación, estratégico, en el marco de un impasse del capitalismo como nunca existió antes en la historia. Moreno. No, lo mío va a ser más corto, solamente me quería referir a una de las cosas que quedaron dando vuelta ahí, que él lo dijo correctamente, y está bien la visión, que dice, bueno, vamos a defender a Madane, vamos a defender a Roca, y lo cual es cierto, porque yo necesito metalmecánica, y el mercado argentino no me da para 2 aluar, me da para 1 aluar. La alternativa es que sea gestionada por el Estado, o que sea gestionada por el sector privado, poniendo el énfasis donde el peronismo lo tiene que poner. Y en esto sí soy dogmático. El peronismo no es estatista, no somos estalinistas. La diferencia es que nosotros somos privatistas, pero poniendo el énfasis en el movimiento obrero organizado. Por eso yo digo YPF para los trabajadores, petroleros no, en el seno del confederal. Porque si yo necesito el combustible barato, me lo tienen que definir el plan de negocio, lo que defiende los intereses permanentes de la patria, que no son las Fuerzas Armadas, son los trabajadores. En este esquema es la alianza, entre comillas, con Madane. Yo tuve la oportunidad de recibirlo a él cuando era el secretario general de FATE, que es una de las empresas de Madane, y también a Madane. La diferencia es que lo recibía igual, no es que él sentía, al contrario, lo recibía con mucho más delicadeza a mi trabajador, porque hacemos política los peronistas para los trabajadores, que a Madane. Es así, me consta. Que a Madane. Con lo cual te estoy diciendo, a Madane lo preciso, a menos que yo quiera poner a Kicillof a producir aluminio. ¿Y qué me va a salir si pongo a Kicillof o a Altamira, con todo respeto, a producir aluminio? No me va a salir nada. Entonces lo agarro a Madane, que es lo que sabe producir aluminio, y defino la tasa de ganancia, ¿en función de qué? En función de la circulación de la mercadería, que es el comercio. Este esquema, y en la metalmecánica está bien clarito. Vos podés poner el énfasis en Techín o podés poner el énfasis en los talleres. No tenés talleres, si no tenés la chapa de Techín para transformarla, a menos que la importes,
Y Techín no tiene clientes y no tiene talleres. El problema es en esa cadena de producción. ¿Quién se queda con la mayor tasa de ganancia? Los peronistas decimos que son los talleres, y dentro de la unidad de producción, que son los talleres, le decimos al conjunto de la renta nacional que no va más 50-50. Hoy la tecnología te permite ir a un 60-40 a favor de los trabajadores. Ese esquema no me invalida en absoluto el debate intelectual que puedo tener con él. El problema lo va a tener él sobre la práctica concreta de la administración de la cosa pública cuando los 200, 300 trotskistas que vengan al debate digan, che, ahí con el peronismo somos gobierno y podemos tomar decisiones. Y del otro lado le digan, no, sí, porque en algún momento que lo interesa el gobierno, y entonces termina siempre mirando al partido desde la tribuna. Ojo, que en este programa somos todos tribuneros, ¿eh? No es que acá somos todos tribuneros. Pues ¿sabes por qué? Porque la construcción del conocimiento es colectiva y es en la tribuna. Nosotros lo único que vamos a hacer es disparar algunas preguntas, alguna idea. Como decía Facundo Cabral, el conocimiento va a estar en los 400, 600 que nos van a estar Sepan ustedes dos que yo voy a poner fecha para el debate y que no van a zafar, ¿eh? No, pero acaban de enterrar a dos generales. El general Mosconi y el general Sabio. El campeón de la siderurgia estatal, sí, claro, y el campeón del no, pero vos estás dos generales nacionales. Bajo lo que dicen los radicales. No, pero eso es lo que dicen los radicales. Lo voy a bajar a la realidad más pragmática. Lo que yo estoy poniendo son los comandantes trabajadores. Le cierro acá a los dos el debate más profundo con el compromiso de los dos de que le vamos a poner fecha y ustedes van a venir y van a traer su gente para debatir. No, va a ser vos al lugar público, de 400, 500, pues debatir entre nosotros dos, lo hacemos una cena. Yo lo voy a armar, lo invito ahora a cenar a mi casa y debatimos, no, lo importante es que sea público. Yo les voy a que lo televisamos, él lleva 300, yo llevo 300, él lleva 200, vamos a poner los mecanismos. Punto y tiempo. Bueno, vamos.